Pasan los días y es cada vez más difícil entender qué es lo que había en la cabeza de Lula cuando decía eso en Addis Abeba, Etiopía. Bueno, de eso estaremos hablando ahora, así que nos vamos ya mismo, en vivo, en Buenos Aires, con Mariela Leyes. Hola Darío, muy buenas tardes. Argentina es el país latinoamericano con mayor cantidad de judíos, aunque claro, la indignación frente a las palabras del presidente de Brasil trascienden a la comunidad y me acompaña justamente el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Jorge Knoblovich. Jorge, ¿a qué adjudica usted estas palabras del presidente de Brasil? A nosotros nos llama poderosamente la atención. La verdad que supongo que tendrá un soporte político en los aliados o en su lucha con Bolsonaro, pero hay gente que crece etariamente y políticamente en mejores condiciones, y yo creo que el presidente Lula está haciendo todo lo contrario. No solamente nos parece a la comunidad judía argentina, que se solidariza especialmente con la comunidad judía de Brasil en sus declaraciones, que son despreciables, sino no son ajustadas a la verdad. Al presidente Lula diría que la guerra nunca es estética y que es una guerra, porque el 7 de octubre un grupo terrorista que controla un territorio inició una guerra, como lo siguen haciendo los hutíes desde Yemen, y que son atacados, cuyas respuestas son dadas por Estados Unidos y por Francia para defender el libre comercio en el Mar Rojo. Así que estas declaraciones de Lula dan mucha tristeza a un país hermano, que transita, como siempre, desde 16 años un proceso democrático y que en esta estética de la guerra que Lula pretende, miente porque no hay genocidio, porque además la comparación que hace es absolutamente indigna, porque es como si nosotros le dijésemos, si Brasil hubiese pedido durante el desembarco de los aliados o la invasión rusa soviética para terminar con el nazismo, pedir un corredor humanitario para que el ejército nazi se rearme y se sigan asesinando judíos en la ciudad. No tiene ningún sentido la comparación. Es decir, políticamente, me parece que forma parte de su plan, estrategia o de negocios con algunos socios de la región que nosotros no queremos. Jorge, lo dejo en contacto con Darío Misraji en el estudio. ¿Qué tal? Gracias, Darío. Gracias a usted, por supuesto, por el tiempo. ¿Le sorprende escuchar algo así de alguien como Lula? ¿O ya después de una historia, uno podría decir, de ciertos personajes que tienden a tener posiciones de mínima anti-israelíes, muchas veces antisemitas, y después sobre todo de lo que pasó el 7 de octubre a esta parte, ya de alguna manera es como que se acostumbró a escuchar este tipo de cosas? No, la verdad que nunca termino de acostumbrarme a los comentarios antisemitas, antisionistas o indignos. La verdad es que me sigue sorprendiendo que lo sigan haciendo, me sigue sorprendiendo la confusión, me sigue sorprendiendo que un jefe de Estado lo haga en un foro público y además creo que Lula no ha tenido este tipo de gestos con Israel durante sus primeros mandatos. Creo que ha visitado Israel, ha sabido lo que es el Holocausto, ha participado de actos con la comunidad judía de Brasil, con la CONIP. Así que me sorprende este giro, porque esto no es un comentario más. Esto forma parte de una escalada que viene sosteniendo Petro, ni hablemos de Bolivia, Nicaragua, Cuba, etcétera, etcétera. Así que tengo la capacidad de seguir sorprendiéndome por la estupidez. Usted hablaba de los intereses geopolíticos que puede haber detrás de estas declaraciones. Indudable la alianza que hay, sobre todo con Rusia, por ejemplo, pero uno podría ver también las relaciones con Irán y con otros países por parte de Brasil. Ahora, usted antes hablaba también de Petro, uno puede hablar de incluso no de jefes de Estado, de lo que pasa en muchas universidades, lo que pasó aquí en Argentina con el Frente de Izquierda en plena campaña electoral el año pasado. ¿Ve que desde la izquierda hay más dificultad por entender el fenómeno del terrorismo? ¿A qué lo atribuye? ¿Qué le genera? Darío, estos son fenómenos tan particulares porque esto es el punto de Israel, es donde terminan encontrándose en un mismo sector algunos sectores de la ultraderecha y algunos sectores de la izquierda o ultraizquierda. Así que me parece que en el odio al judío, al pueblo de Israel, el odio antisemita, al discurso antisionista,
no es otra cosa que propagar el discurso de odio histórico que tienen los sectores de la izquierda, y no más que, como decimos, lo de Hamás, no es una pelea territorial, es un acto antisemita, porque está determinado que, de hecho, ha felicitado el grupo Hamás al presidente Lula, no nos olvidemos, que ha emitido una declaración solidarizando especialmente con las declaraciones del presidente Lula. Ahora, si no terminamos de entender que Hamás es una organización terrorista que quiere que desaparezca el pueblo judío, no de Israel, sino de todo el mundo, y después irá por los otros valores democráticos, no estamos entendiendo bien el conflicto. ¿Y sabe por qué, Darío? Porque el problema no es la existencia de un Estado palestino que puede haber, que lo ha reconocido Argentina, Brasil, Israel, asistencia. El problema es la existencia de un Estado judío en la zona. Ese es el problema. Entonces, hasta que no detengamos a pensar por qué un Estado judío entre 50 estados musulmanes no puede ser aceptado, salvo por algunos que han firmado el Acuerdo de Abraham, en estos procesos de paz que estaba avanzando Israel, no vamos a terminar de entender el problema entero, completo. Usted hablaba de algo importante, que por ahí está bueno que lo sepa bien nuestra audiencia en América Latina. Muchas veces el discurso antisemita se esconde en otra palabra que es el antisionismo. Yo no soy antisemita, solamente soy antisionista. Creo que los sionistas son malos. ¿Por qué, en definitiva, el antisionismo termina siendo muy difícil en realidad de separarlo del antisemitismo, Jorge? A ver, hay una respuesta política y una respuesta jurídica. Ya nadie va a decir que ser antisemita, que soy antisemita porque es políticamente incorrecto. Ya no va, eso no corresponde, eso es condenable. Ahora, puedo decir yo no soy antisemita, pero soy antisionista. Porque no termina de entender cuál es el fenómeno sionista, que es el fenómeno de liberación del pueblo judío y la existencia misma del Estado de Israel. Y hay un fenómeno jurídico que es que la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto, de la cual Argentina es miembro pleno en América Latina, entiendo que Brasil es observador, ha asimilado el concepto de antisemitismo al antisionismo. Si no, no nos alejemos mucho de Roger Waters. Roger Waters, que manifiesta ser antisionista, es un furibundo antisemita. Y de estos tenemos muchas representaciones en todo el mundo. Y esto es lo que está pasando en muchas universidades, Darío, también. En el mundo, sabemos lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, digamos, es un fenómeno preocupante. Las decanas de las facultades de Estados Unidos que se definen como antisionistas pero no antisemitas. Así que creo que lo que tenemos que hacer es docencia con esto. Hay que entender que el que dice es antisionista, porque todos podemos estar de acuerdo o no con algunas políticas del Estado de Israel o de Sudáfrica o de Estados Unidos o de Argentina. Ahora, de ahí a manifestar que no estamos de acuerdo con Israel porque esas políticas de un determinado gobierno no nos conforman, es gestionar la política de una manera distinta. O la idea de pensar que por eso no tiene derecho a existir como Estado Israel, que incluye la idea casi de un genocidio. Es lo que traduce esa idea. Es lo que traduce esa idea. Genocidio es otra cosa. En el derecho de guerra que Israel ejecuta, se avisa a la población civil, se cumplen todos los postulados, todo lo que está estipulado en el derecho de guerra, en la Convención de Ginebra. Ahora, si nosotros nos encontramos con un enemigo que tiene civiles en hospitales, que tiene armas y líderes abajo de escuelas, no hay manera de hacer una guerra estética como pretende Lula y de entender que eso deja de ser una guerra y es un genocidio. Lula no es un genocidio, es una guerra que empezó el 7 de octubre. Jorge, lo de Lula también además llama la atención porque el año pasado hubo detenciones que se realizaron de personas que venían del Líbano, aparentemente afiliadas a Hezbollah, con la intención declarada de realizar ataques contra blancos judíos en territorio brasileño. También ha habido detenciones y movimientos raros de algunas personas aquí en la Argentina. Me interesa saber cómo ve este tipo de fenómenos y si con los antecedentes que hay en la Argentina le preocupa esto. Yo primero quiero decir que entiendo que tanto en Brasil como en la República Argentina hay división de poderes y que el Poder Judicial
o el poder policial haya actuado como corresponde, no es mérito del Poder Ejecutivo, sino mérito de las propias democracias que tienen en este momento Argentina y Brasil. Y por supuesto que se nos sigue preocupando el fenómeno terrorista. Pero además me preocupa mucho otro fenómeno que sucede en la región y que lo vengo advirtiendo hace mucho tiempo en todos los medios, que es que Irán ha firmado con Bolivia acuerdos de patrullaje de fronteras y de control de narcotráfico. Francamente, que un Estado que participa del narcoterrorismo y que ha tenido, por ejemplo, hace poco un avión venezolano-iraní detenido en Argentina que volvió a Estados Unidos y que gracias a la acción de la DAIA pudo ser recuperado, pudo ser desafectado del gobierno de Irán y el gobierno de Venezuela, que Irán firme un acuerdo con Bolivia, es preocupante porque nuestras fronteras están en peligro. Por supuesto que el gobierno del presidente Milei, el ministerio de la ministra Burris, Mondino, Julio Barón y todos están atentos, y toda la justicia argentina, que está funcionando muy bien, están atentos a que estas cosas, y las fuerzas policiales, por supuesto, están atentos a tener alertas tempranas. Pero también creo que el año pasado han circulado algunas fragatas de Irán por Brasil y que tuvo el visto bueno del acuerdo del Poder Ejecutivo brasileño. Por eso quiero hablar de la división de poderes, Darío. Hablaba del cambio de gobierno en la Argentina, obviamente hubo un cambio de orientación muy importante, la verdad es que el gobierno anterior casi que vio que pasaba de costado sin meterse mucho con esto que estaba ocurriendo en Bolivia, que es realmente muy preocupante, más allá de posiciones ambivalentes de mínima respecto a lo que estaba pasando en Israel. ¿Cómo ve justamente el nuevo enfoque, vamos a decir, en esta materia por parte del nuevo gobierno? Nosotros apoyamos 200% la posición del gobierno argentino con relación al tratamiento a Hamás, con relación al tratamiento a Israel y con relación al tratamiento del terrorismo argentino, con relación al tratamiento al Estado de Bolivia, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Así que creo que el alineamiento que tiene este gobierno es el alineamiento correcto, que son ni más ni menos que los valores democráticos que tiene que sostener la región, Darío. Jorge, yo le hago una última pregunta por mi parte y lo dejo con Mariela. Se conocieron en estas horas las imágenes de la familia Vivas, argentino-israelíes, cuando estaban allí en Gaza. Me gustaría saber qué es lo que le produjo ver esas imágenes. Bueno, me provoca muchísima tristeza, angustia. Yo estuve en Israel en noviembre, yo visité los kibutzim arrasados, estuve hablando con los familiares. No hay manera de entender tanta maldad en el ser humano, tanto ensañamiento. Las imágenes de un bebé de 1 año, una hermana de 3 años, la madre, no son combatientes. Aún en el combate hay reglas de guerra, aún entre los combatientes, entre los guerreros hay reglas. La verdad es que forma parte de la matriz del terrorismo, forma parte de lo que Hamás representa para el mundo. Gracias, Jorge. A ustedes. Bien, Darío, le agradecemos entonces a Jorge Knoblovich un poco, ¿no?, la síntesis en lo que decía que es el discurso del odio, ¿no?, la explicación respecto de lo que escuchamos decir al presidente de Brasil, Darío. Muchas gracias, Mariela. Seguramente en un ratito volvemos con vos.